Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, amados hermanos. Que Dios les bendiga, audiencia en general y fuera de nuestras fronteras patrias. Sean todos bienvenidos a nuestro culto virtual de ayuno y oración del devocional de las 7 de la mañana de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, correspondiente al día viernes 26 de marzo del año 2021. Recordándole nuestros devocionales son los siguientes: 7 de la mañana, 9:30 de la mañana, 12 del mediodía, 3 de la tarde y con el cierre del devocional de las 6:30 p.m. Les habla su hermano Horacio Ulises Barrios Osorio. Un saludo fraterno a la distancia. Ruego, queridos hermanos, que me acompañen, por favor. Para mayor reverencia, inclinen sus rostros y cierren sus ojos para dedicar este culto a nuestro Dios. Oremos. Padre bueno, Padre eterno, Padre misericordioso, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Dios, por un día más de vida. Gracias, Señor, por este precioso tiempo que usted nos da de venir ante el trono de su gracia con un corazón contrito y humillado, todos unánimes, juntos en armonía, en un solo cuerpo y espíritu con cada uno de mis hermanos. Que usted tome el control de este culto para su gloria, honra, poder y honor. En el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Les invito, hermanos, que abran su Biblia, por favor, en el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 7. Repito, Salmos capítulo 34, versículo 7. La palabra de Dios dice así: El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Que Dios bendiga su santa palabra. Continuamos ahora, hermanos, y los invito a que juntos, alegres, con corazón dispuesto, alabemos a nuestro Señor. Con los himnos de nuestro himnario celebremos su gloria. Que Dios les bendiga grandemente. Nos ha dado preciosas promesas. Segunda de Pedro 1:4. Himno 273. Todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán con su fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en
ellas para siempre confiaré. Amados hermanos, ha llegado el momento de la exposición de su santa palabra, la Biblia, todos unánime, juntos, en armonía, con corazón agradecido, alegre, y nada menos que poder seguir escudriñando, aprendiendo las Sagradas Escrituras, la Biblia que nuestro Dios nos la dejó revelada para salvación de vida eterna y edificación que tanto necesitamos en nuestro diario vivir y poder compartir el Evangelio de salvación, de vida eterna a familiares, amigos, compañeros, vecinos. Con ustedes nuestro hermano Ángel Ortega. Que Dios les bendiga. Muy buenos días, hermanas, hermanos y de los amigos que nos escuchan. En esta ocasión, en este devocional, me toca la oportunidad, la bendición y el deseo también que tenemos de servir al Señor. Y lo voy a hacer meditando en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Les pido que me acompañen en una breve oración. Oremos. Nuestro buen Dios, Padre eterno, Dios todopoderoso, en esta mañana, Dios mío, venimos ante tu presencia para pedirte, Señor, tu dirección, para rogarte, Padre, que prepares nuestro corazón para los hermanos que nos escuchan también, que sea esta meditación de gran bendición en la vida de los hermanos que nos estén escuchando, de provecho para todos, Señor, de regocijo en tu palabra bendita. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Hermanos, el tema que vamos a desarrollar ahora se llama la inefabilidad del amor de Dios. La palabra inefable significa no poder explicar algo con palabras, es decir, no tener la capacidad de explicarlo como es el amor de Dios. Por eso se dice que el amor de Dios es inefable. Y lo vamos a hacer, dije, en una cita bíblica en el libro de Juan, capítulo 3, que todo mundo conoce esa cita y posiblemente se lo saben de memoria. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Iniciamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, esa primera porción de ese versículo. En estas palabras encontramos, por decir así, la sustancia, la esencia, la suma del contenido del Evangelio. La fuente y el origen de toda gracia y salvación que nos es dada, el amor inefable de Dios a la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo que Dios usó para recuperarnos de nuestra condición, que era una condición caída, de una condición de la que surge solo perdición. Ante ello, Él, el Dios Todopoderoso, ha dado a su Hijo unigénito en vista de ese estado calamitoso en que se encontraba la humanidad. Otro aspecto es cuál es la finalidad de ese regalo que dio el Señor. Primero el origen, luego el por qué, por lo que iba a dar, el regalo que iba a dar, y por último, el propósito de Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el origen y comienzo
o sea, el inicio de todo, absolutamente de todo, es el amor. Y ese amor que viene de Dios es inefable, es infalible. Ese amor tiene un objeto, tiene una acción y tiene un grado, o mejor dicho, una especie de cantidad. El objeto que encontramos en este versículo, en esta cita bíblica, es el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo es el objeto. La acción tiene que ser un verbo, y esa acción es amar. El Señor Jesús, el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, amó. Decimos que todo verbo es una acción. Ese amó Dios al mundo, está en algo, en una acción que es constante, permanente, no es estático. El grado, o sea, cuánto nos amó Dios, de tal manera amó Dios al mundo. Ahí viene un asunto que el ser humano no lo puede explicar. No tenemos la capacidad mental ni las palabras para decir cuánto nos amó. Además que el amor de Dios no tiene ningún límite. En estas palabras, hermanos y hermanas, encontramos que el comienzo y la primera causa de nuestra salvación es esencialmente el amor de Dios. Eso hay que tenerlo bien claro. Lo externo del asunto que estamos tratando en esta ocasión y en las condiciones en que se encontraba el ser humano era nuestra completa ruina. Al margen de Dios, una persona está en ruina total. Mas la causa motivadora interior era el amor de Dios. Eso fue lo que motivó a Dios, su amor para con nosotros. Por lo tanto, el amor es el fundamento de todo. Estamos hablando no del amor vacío del que hace uso el pueblo, hace uso la gente comúnmente. Estamos hablando de algo fundamental en la vida cristiana, el amor de Dios. El hombre puede argumentar otras cosas como razones para referirse a ello, pero no puede, nosotros no podemos no podemos explicar el porqué del amor de Dios, del porqué ese amor tan grande por nosotros. Dios nos mostró su sabiduría, Dios nos mostró su poder, su justicia, su santidad en nuestra redención en la persona del Señor Jesucristo. Ahí se sintetiza el amor de Dios en la persona de Jesús. Si nos preguntásemos nosotros por qué Dios dio tanta importancia a una criatura que no tiene ningún valor, es decir, nosotros no teníamos ni un mérito siquiera para que Dios se fijara tanto en nosotros. Esta criatura creada inicialmente del polvo de la tierra, para luego hacer, podríamos usar este término, semejante trastada que hizo el hombre allá en el huerto del Edén, y caer en la deshonra, y no poder ser útil a las manos del Señor, serle a Él de ninguna utilidad. Y tenemos aquí entonces la respuesta. Y si alguien nos pregunta por qué el Señor se fijó en nosotros y puso tanto interés en nosotros, a tal grado que envió a su Hijo para rescatarnos, entonces la respuesta que podemos dar nosotros, porque no podemos dar otra, porque nos amó en tiempo pasado y Él sigue amándonos, porque nos amó. Y si nos preguntáramos por qué nos amó, tampoco podemos contestar más que decir lo mismo, porque nos amó. Porque tenemos muchas limitaciones que nos impiden ir más allá del origen de las cosas.
En el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículos del 7 al 8, miren lo que dice Moisés acá. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre. Todos conocemos y nos acordamos bien de esa historia fabulosa cuando el Señor sacó de servidumbre al pueblo de Dios, a su pueblo, de manos del faraón, rey de Egipto. Es como si dijéramos, te amó porque te amó. Eso diría Moisés. Nuestro Señor Jesucristo dio el mismo criterio. Sí, dice una cita bíblica en Mateo capítulo 11, versículo 26. Sí, Padre, porque así te agradó, dice el Señor. Todo se originó y procede de su misericordia y de su gracia, y todo es gratuito para nosotros, sin tener mérito alguno. Es más, es inútil si fuésemos en busca del porqué de lo que Él hizo para darnos la salvación. El amor de Dios es tan evidente en todo el diseño y puesta en práctica de esta inigualable obra de Dios. Bendita obra, lo que hizo el Señor con nosotros. Todas las características de Dios, todas sus manifestaciones tienden a la redención del ser humano, de su creación. Y lo es mucho más en su origen y principio. La gran finalidad de Dios en nuestra redención es la mayor expresión de su amor y misericordia hacia la humanidad. Sí, así como lo oímos. No solo la expresión, sino la demostración de su amor. El Señor demostró su amor palpablemente hacia nosotros, como nos lo dice Romanos 5:8. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, a pesar de lo que éramos, a pesar de lo que somos, aún así Dios tuvo compasión de nosotros. El designio de Dios fue no solo que creyéramos la realidad, sino además que admiráramos la grandeza de su amor. Enseguida, de principio a fin, el amor de Dios es tan evidente que no se puede pasar por alto. Esto la gente que no tiene al Señor en su corazón no tiene la capacidad de discernir, pero nosotros no tenemos pretexto alguno, ya conocemos, ya tenemos algunos elementos básicos en el conocimiento atesorados en nuestro corazón para entender, para conocer, para comprender a cabalidad ese amor de Dios y para entender que solo en sus manos vamos a tener felicidad y por lo tanto Él espera que nosotros hagamos algo en sus manos. Alguien dijo al respecto que la luz no es más conspicua en el sol que el amor de Dios en nuestra redención por medio de Cristo. Ahí es la cita. Si acaso hubiera otra causa, tendría que o ser los méritos de Cristo o algo de nuestra parte que fuera digno. Pero como de nuestra parte no hay nada digno, ya lo dijimos, ya lo sabemos, el texto nos dice que
primero Dios amó al mundo y luego dio a su Hijo unigénito. Dice, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En el libro de la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice así la palabra: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. El amor de Dios, hermanos, lo percibimos también por la muerte y resurrección de Cristo. Cristo es el medio principal, es el contacto, el canal por el cual Dios cumple los propósitos de su gracia en nosotros. Cuando Dios, en su infinito amor, procedió a dar a su Hijo Jesucristo por nosotros, tenía ya en su proyección desde la eternidad, en su mira, a toda la humanidad como una inmensa masa viviendo en la contaminación del pecado, en un estado de pecado deplorable y en sufrimiento perpetuo. Y por esa razón nos dio la provisión de un Redentor, expresando ahí su amor. Al principio, Dios hizo una ley perfecta que prohibía todo pecado, y la infracción a esa ley se pagaba con la muerte. El hombre desobedeció esta ley y la sigue desobedeciendo en la actualidad día tras día, cometiendo toda clase de desafueros, de pecados, delitos, etc. En determinada época, cuando los hombres vivían en su enfrentamiento, en pecado, en hostilidad contra Dios, decaído prácticamente el pueblo como una masa, decide el Señor enviar a su Hijo Jesús, toma nuestra naturaleza y muere por nosotros, por todas nuestras transgresiones. Mire que en la mentalidad de nosotros eso suena contradictorio, ¿verdad? Que como la víctima en este caso sería el Señor y el victimario seríamos nosotros, que le hemos ofendido tanto a Él y sin embargo Él no nos contesta con con transgresión a nosotros. Por el contrario, busca cómo redimirnos. El dar un redentor, Dios, al dar un redentor, fue esa la obra de su misericordia, por gracia, por su infinita gracia. El hombre no amaba a Dios, era enemigo de Dios. Cuando Cristo vino para hacer la expiación, nos encontró en una anarquía por el pecado. En la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 10, dice la palabra: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 21 dice: ya y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Éramos entonces inconscientes de nuestro sufrimiento. Si usted le pregunta a alguien que no conoce al Señor, aunque esté en la completa lipidia espiritual, aunque esté metido hasta las orejas en el pecado, en la podredumbre del pecado, le va a decir que él no está en sufrimiento, pero sí lo está sin Cristo, es un sufrimiento permanente.
son indiferentes a nuestro remedio. El remedio es Cristo. Tan lejos están de Cristo que están mucho más lejos de merecer que ni lo deseábamos nosotros a Cristo, y lo pasábamos desapercibido. Levantemos un poco la mirada de modo que admiremos el amor de Dios en Cristo. En tan grandiosa obra de redención debemos distinguir al menos 3 características, las cuales expresan el regalo de Dios. En una próxima ocasión podremos desarrollar lo que falta de este tema. Por ahora, que el Señor nos bendiga a todos, que la misericordia de Dios se siga manifestando en nosotros, que nos guarde de todo peligro. Un abrazo a la distancia, un saludo a todos los hermanos miembros de la Iglesia Comunidad de Gracia y a todos los que se han dignado en escuchar esta corta meditación. El Señor nos bendiga. Peticiones de oración, cadena de oración por la hermana Cintia, restauración de su salud. Por Elisa Murillo, se encuentra interna en cuidados intensivos, que Dios restaure su salud. Por Francisca Marta Gómez, tiene COVID, que Dios en su infinita voluntad pueda poner su mano sanadora sobre su salud. Por Marlene Beatriz Vanega y Armando Pérez Mejía, son esposos y toda su familia se complicó de COVID-19 y era lo más complicado. Dios Todopoderoso, te pedimos que tú obres con poder y tú eres el médico por excelencia. Pon tu mano sanadora sobre la vida de cada uno de ellos. Por la hermana Ana Castillo, tuvo un accidente de trabajo y se hizo un esguince en el tobillo derecho. Que Dios le ayude a recuperarse pronto conforme a su santa voluntad y en su tiempo divino. Por Humberto Ochoa, se encuentra con cáncer de próstata. Que Dios restaure su salud conforme su divina voluntad. Temas de oración, mes y semana. Tema de oración del mes por nuestros niños recién nacidos. Semana 1 por salud emocional, física y mental de nuestros niños. Cadena de oración de 24 horas por salud y protección para todo el cuerpo de Cristo, la iglesia en estos días de crisis en el que el COVID-19 está afectando a la humanidad. Porque se multipliquen los obreros en la obra del Señor, que despierten muchos corazones sinceros y se unan a las filas del servicio de Dios, por una conversión permanente de almas en este tiempo de principio de dolores, que Dios extienda su gracia redentora sobre toda la humanidad, por siervos dispuestos a utilizar cualquier herramienta alternativa para presentar el Evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo, por provisión a todos los pastores y misioneros que sirven al Señor en todas las latitudes del planeta, que no haga falta nada en sus hogares, por fortaleza emocional y sobre todo espiritual en los líderes de la iglesia del Señor y que cada uno de los que conformamos el cuerpo de Cristo, para no dejarnos abatir por las malas circunstancias, por un avivamiento de la iglesia y que todos los que han perdido el rumbo doctrinal vuelvan al genuino evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por hermanos en rebeldía que reconozcan en sus vidas la preeminente necesidad de obedecer a Dios y servirlo, y como el Hijo pródigo vuelvan al Señor nuestro Padre, por fortaleza de fe en todos los que hemos sido redimidos, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, confiando plenamente en un Dios justo y misericordioso que tiene planes eternos para nosotros, por la paz en los corazones de los salvos, que nos permita ser luz en medio de la oscuridad, siendo pregoneros permanentes en las buenas nuevas de salvación, por paciencia para entender los propósitos de Dios en tiempos de crisis, teniendo siempre presente que en el mundo tendremos aflicciones, pero podemos confiar en Jesucristo porque Él venció al mundo por nosotros, por mansedumbre en todo el pueblo de Dios, que estemos anuentes a someternos a las autoridades de Dios y a la humana, siendo permanentes en la comunidad donde habitamos. Padre bueno, Padre misericordioso, te damos infinitamente las gracias por este privilegio y venimos unánime, juntos, con todos mis hermanos, a clamar
por las diferentes peticiones antes mencionadas, saber que nuestra fe, nuestra confianza está en ti, saber de que tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, tú eres el Dios proveedor, tú eres el médico por excelencia, tú eres un Padre amoroso. Gracias por habernos amado, gracias por haber dado a tu Hijo unigénito, gracias Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por ese amor incondicional para cada uno de nosotros. Señor, el cuidado tuyo para con todos los que piden restauración de salud, crecimiento espiritual, para todo el cuerpo de Cristo. Gracias Señor, porque de ti dependemos, sin ti no somos nada. Gracias por ser nuestro amigo fiel. Aunque nosotros te fallemos, tú permaneces fiel. Gracias Señor. Gracias por las infinitas bendiciones que cada día nos da usted sin merecerlo nada. En tus manos, Padre de la Gloria, Rey de Reyes, ponemos estas peticiones y las depositamos ante el trono de tu gracia, que serán contestadas conforme a tu santa voluntad. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Amén, amén y amén. Queridos hermanos, ha llegado el momento de honrar con nuestras ofrendas y diezmos. Oremos. Padre misericordioso, Padre eterno, muchas gracias te damos por un día más de vida. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor incondicional. Venimos ante el trono de tu gracia, todos unánimes, juntos en armonía, con corazón agradecido por todo lo que usted nos da. Le presentamos estas ofrendas y diezmo para que usted las multiplique para su gloria. Bendice al dador alegre, así como el que no puede dar, por el sustento diario y que su obra en la iglesia local se pueda continuar predicando su evangelio de salvación para vida eterna, así como en el mundo. Dios Todopoderoso, te pedimos que nuestra iglesia pueda cumplir con los requisitos, pago de planilla, compra de materiales, para que puedas seguir la obra tuya a través de la construcción de nuestro templo físico, ubicados en la comunidad del Chimbo. Dios Todopoderoso, te pedimos que tú conserves el trabajo a cada uno de mis hermanos que tienen en el gobierno, en la empresa privada, y a los que no tienen, en tu tiempo perfecto tú puedas abrir puertas. Bendice al pobre, al huérfano, a la viuda, al necesitado y al extranjero. Recíbelo con olor fragante en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, le damos gracias a nuestro Dios por la exposición de su santa palabra, recibida el día de hoy, que haya sido de gran bendición y edificación y salvación a los que nos escucharon este día en nuestro culto virtual de ayuno y oración que realiza nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia los últimos viernes de cada mes. Antes de despedirnos, queridos hermanos y amigos que nos escuchan, están cordialmente invitados al devocional de las 9:30 a.m. Recordándole, nuestros devocionales son los siguientes: 7 de la mañana, 9:30 de la mañana, 12 del mediodía, 3 de la tarde, y con el cierre del devocional de las 6:30 p.m. Que Jehová, Dios de los ejércitos, les bendiga grandemente a ustedes con sus queridas familias. Hasta luego.